reavivados por su palabra con su amigo Elías Gómez. Estamos iniciando un nuevo libro de la Biblia, que es el libro de Amós. Bueno, si no has leído el capítulo 1, te invito a hacer una pausa, leer el capítulo 1 y luego continuar escuchando el comentario del mismo. Amós inicia diciendo así: palabra de Amós, uno de los pastores de Tecoa. Amós era un pastor de oveja, uno de la clase social baja, no por el hecho de que un pastor sea pobre, sino en el caso de Amós sí lo era. Él vivía en Tecoa. Tecoa era un lugar a 8 kilómetros cerca de Belén, donde Jesús nació. Y Tecoa era un lugar, un pueblito que no producía mucho, un pueblito desierto, estéril, donde no había mucha producción, pero aún así había personas que se dedicaban al pastoreo. Bueno, Amós vivió, o mejor dicho, su ministerio profético fue en los tiempos de Osías, rey de Judá, y de Jeroboam II, hijo de Joás, rey de Israel. 2 años antes del terremoto, dice aquí, en la Biblia. Bueno, según el historiador Josefo, dice que ese terremoto pudo haber ocurrido cuando Usías intentó entrar al santuario y ofrecer incienso, pero no se lo permitió, y a causa de ello Usías tuvo lepra, y de allí pudo haber sido que también se haya producido el terremoto. Pero bueno, en fin, en el capítulo 1 vemos algo que se repite una y otra vez, que dice: por 3 pecados y por el cuarto no desviaré su castigo. No es de que haya un límite en sí, sino que el número 4 significa exceso. Es como decir, Dios, o sea, cometemos un pecado a la primera, ok, muy bien, todos pecamos, todos erramos, pero luego cometemos un segundo pecado, y entonces Dios nos dice: ok, está bien, cometiste un segundo pecado, te voy a dar una segunda oportunidad para que te puedas reivindicar. Pero el cometer la tercera vez el mismo pecado, ya como que el asunto es intencional. Y para colmo, cometer por 4ª vez el mismo pecado, como que da a entender de que pasó los límites, como que el asunto ya no es meramente algo intencional, sino que se torna como un pecado de rebeldía, de que sabiendo que es malo, lo haces. Y bueno, esta frase se repite para muchas naciones. Antes de juzgar al pueblo de Israel, Dios comienza, a través de Amós, dando juicios contra las naciones que oprimieron al pueblo de Israel. Por ejemplo, está Damasco. Damasco era una de las ciudades grandes y principales del reino de Asiria. Y acá dice que Damasco, su pecado fue que trillaron a Galad con trillos de hierro, encenderé fuego en la casa de Ahazel y consumirá los palacios de Ben-Hadad. Es decir, Damasco oprimió al pueblo de Israel, a Galad, y que la dinastía de Hazael habría de ser destruida. Luego está Gaza, uno de los principales ciudades de los filisteos. Y no solamente Gaza, también es mencionada a otras ciudades como Asdod, Ascalón, Ecrón y el resto del pueblo de los filisteos. Como lo dice el versículo 8, Gaza habría de ser enjuiciada porque ayudó a que el pueblo de Israel pudiera caer en manos de Edom, el enemigo del pueblo de Israel. Luego sigue Tiro, una ciudad comercial
mercantil, y su pecado también fue romper el pacto de amistad que tuvo en las épocas pasadas. El rey de Tiro llamado Irán tuvo una amistad con David y Salomón y pactaron no hacerse daño uno con el otro, ¿no? Pero eso fue cortado y Tiro hizo, hizo que el pueblo de Israel cayera también en manos de Edom. El pecado de Edom es de que, a pesar de tener un parentesco con el pueblo de Israel, ya que el pueblo de Israel salió de Jacob, así también los edomitas salieron del linaje de Esaú, hermano de Jacob, pero a pesar de ser hermanos, hubo una contienda que duró mucho tiempo. A pesar de que Esaú y Jacob arreglaron asuntos, la descendencia de ellos siguieron confrontándose. Es por eso que dice aquí que no defiere su castigo, porque persiguió a espada a su hermano. Luego, después de mencionar a Edom, Dios comienza a dar juicios contra 3 naciones antes de hablar de forma como un clímax, hablar del juicio de Israel. Esto es el juicio contra Amón, el juicio contra Moab, el juicio contra Judá, y luego el clímax, el juicio contra Israel. Pero eso ya lo veremos en el siguiente capítulo. Lo que podemos sacar en este capítulo, la lección que podemos sacar, es de que Dios nos puede usar para su obra sin importar las condiciones sociales en el cual nos encontremos.